Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar una introducción a los conjuntos abiertos en el espacio vectorial Rn. Para esto comenzaremos viendo la definición de vecindad abierta junto con la definición de punto interior. Desarrollaremos algunos ejemplos de puntos interiores para algunos conjuntos específicos y con esto procederemos a definir lo que es un conjunto abierto. Muy bien, vamos a comenzar. El primer paso para poder entender qué es un conjunto abierto en Rn es estudiar la definición de una vecindad abierta. Para eso contamos con un vector a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n en Rn y un número r mayor que 0. De esta forma podemos definir la vecindad abierta del punto A y radio r como, bueno, se simboliza de esta forma y son los x en Rn, los puntos x en Rn, tal que la distancia de x al punto A es menor que r. Usando la definición o la distancia euclidiana que definimos en videos anteriores, la vecindad con centro A y radio R es igual a los puntos en Rn, los puntos X en Rn, tal que la distancia de X menos A es menor que R. Claro, esta es la distancia euclidiana que definimos anteriormente en videos pasados, los cuales sugiero revisar en este mismo canal. Ahora, un hecho que es evidente es que una vecindad con centro A y radio R es subconjunto de Rn. De hecho, eligiendo el R apropiado, podemos demostrar que Rn es un conjunto abierto, pero ese es un tema que estudiaremos más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en la definición de punto interior, sea X subconjunto de Rn y A un punto en este conjunto X, se dice que A es punto interior de X si existe un épsilon mayor que cero tal que la vecindad con centro A y radio épsilon está contenida en X, es decir, la vecindad abierta está contenida en X. Nuestra tarea, al menos en este video, es tomar puntos A y demostrar que son interiores. Y para eso debemos encontrar el épsilon apropiado, el épsilon que funciona y que nos permitirá demostrar que la vecindad está contenida en el punto X. Estudiemos algunos ejemplos de cómo probar que algún punto es interior en un conjunto. Muy bien, el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. Sea X el conjunto dado como el vector x1, x2 en R2, tal que la primera componente es mayor o igual que 0 y menor que 1. El ejemplo nos pide demostrar que el punto 1 medio, 0, que pertenece a X, es punto interior de X. Para demostrar este hecho, el primer paso es dibujar el conjunto al cual nos estamos refiriendo, que es este conjunto a continuación. Muy bien, aquí tenemos el plano formado por los ejes x1 y x2 correspondientes. Como podemos observar, nuestro conjunto X es el conjunto de vectores en R2, tal que la primera componente está entre los números 0 y 1. De esta forma, los números que vamos a considerar son todos aquellos que se encuentren en esta franja, que va del 0 al 1. Muy bien, son todos los números que estamos viendo en esta parte, cuya primera componente forma todos los puntos que vemos en la franja que estamos estudiando a continuación. Ahora, para ver que el punto 1 medio, 0 es punto interior del conjunto X, hay que responder la siguiente pregunta. ¿Para qué épsilon mayor que 0 se cumple que la vecindad abierta con centro 1 medio, 0 y radio épsilon está contenido en el conjunto, más bien es subconjunto del conjunto X? Entonces nuestra labor va a ser proponer un épsilon adecuado que nos permita crear una vecindad abierta, justo como la que estamos viendo aquí en color rojo, y permita demostrar que esta vecindad abierta es subconjunto de X.
El épsilon que se propone para esto es igual a 1/2. Bueno, ahora tomemos un vector y que es igual a y1, y2, contenido en la vecindad abierta, formada por el centro 1/2, y radio épsilon igual a 1/2. Entonces, al tomar este punto arbitrario del conjunto o de la vecindad, sabemos que por ser parte y de esta vecindad debe de cumplir que la distancia del vector y, es decir, y1, y2 menos 1/2, es menor que 1/2. Ahora procederemos a calcular la resta del vector formado por y1, y2 menos 1/2. De esta forma, restando componente a componente, nos queda la norma del vector formado por y1 menos 1/2 y y2 menos 0 menor que 1/2. Es decir, la norma del vector formado por y1 menos 1/2, y2 menor a 1/2. Ahora sabemos que la norma de un vector es mayor o igual que el valor absoluto de cualquiera de sus dos componentes, es decir, su primera o su segunda componente. Utilizamos este hecho a nuestro favor y de esta forma el valor absoluto de la primera componente, es decir, y1 menos 1/2, es menor o igual a la norma del vector formado por y1 menos 1/2, y2. Y esto a su vez es menor que 1/2. Por transitividad, el valor absoluto de y1 menos 1/2 es menor que 1/2. Utilizando propiedades del valor absoluto, pues tenemos que menos 1/2 es menor que y1 menos 1/2, y a su vez esto es menor que 1/2. Vamos a despejar este menos 1/2, como está restando, lo vamos a despejar sumando de la siguiente forma. Va a quedar menos 1/2 más 1/2 menor que y1, y al mismo tiempo y1 va a quedar menor que 1/2 más 1/2. Resolviendo esto, menos 1/2 más 1/2 es 0, menor que y1, y 1/2 más 1/2 nos queda 1. Por lo tanto, y1, es decir, la primera componente, es un número que está entre 0 y 1. De esta forma, y satisface las condiciones del conjunto X. Esto quiere decir que y, formado por y1, y2, pertenece al conjunto X mayúscula, que recordemos que son los vectores en R2, tal que la primera componente está entre 0 y 1. Como y está en X, pues la vecindad abierta formada por el centro 1/2, y radio 1/2 está contenido en X. Por lo tanto, existe el épsilon que estábamos buscando. Y concluimos que el punto 1/2, es punto interior de X, el conjunto X. Ahora, como segundo ejemplo, vamos a utilizar el mismo conjunto del ejemplo anterior y vamos a recordar nuevamente el dibujo de dicho conjunto. Y bueno, en el ejemplo 1 vimos que 1/2, pues sí era punto interior. Ahora observen este punto 0, B, y nos preguntamos si este punto que está aquí, que no está completamente dentro de la franja que dibujamos, puede ser un punto interior del conjunto. Bueno, a simple vista se observa de que no se puede. Se observa que al formar una vecindad con un radio específico, no importa de qué longitud sea, siempre y cuando sea mayor que 0, se observa que pues la vecindad que formemos no va a pertenecer a la franja que hemos dibujado, es decir, no va a pertenecer al conjunto X. Aunque en el dibujo se vea de manera evidente este hecho, pues en sí mismo, pues no es una demostración. Tenemos que hacer una argumentación de manera analítica que nos permita comprobar de manera directa este hecho. Es decir, que 0, B no es punto interior del conjunto X. Para eso vamos a usar la reducción al absurdo.
y damos la siguiente observación. Repito, el punto 0,b no es punto interior del conjunto X, que son los vectores en R2, tal que su primera componente se encuentra entre 0 y 1. Para eso, usando reducción al absurdo, supongamos que 0,b sí es punto interior. Así existe epsilon sub 0 mayor que 0, tal que para 0,b en el conjunto X se cumple que la vecindad abierta con centro 0,b y radio epsilon sub 0 está contenido en X. Es decir, suponemos que sí encontramos un epsilon que cumple de manera cabal que la vecindad sí está adentro de esta franja. Suponemos que sí existe. Entonces, se cumple esto. Esto quiere decir que todos los puntos de la vecindad abierta con centro 0,b y radio epsilon sub 0, aparte de estar contenidos todos sus puntos en la misma vecindad, también están contenidos en X por definición de subconjuntos. Bueno, entonces proponemos el siguiente punto, menos epsilon 0 medios o menos epsilon 0 sobre 2, b, el cual sí está dentro de la vecindad abierta con centro 0,b y radio epsilon sub 0, ya que si nosotros calculamos la norma de la distancia, es más bien la distancia del punto menos epsilon 0 sobre 2, b menos 0, b, pues tenemos que esto es igual a la norma de la resta de estos dos puntos, que es igual a menos epsilon 0 sobre 2 menos 0, b menos b, ya que estamos calculando la resta de este punto menos este punto, lo cual es igual a la norma de menos epsilon 0 sobre 2, que es menos epsilon 0 entre 2, 0, ya que b menos b es 0. Y pues justamente la norma euclidiana de este punto es igual a la raíz de menos epsilon 0 o sub 0 sobre 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de epsilon sub 0 al cuadrado entre 2 al cuadrado, lo cual es igual a la raíz de epsilon sub 0 al cuadrado sobre 4, que es igual a epsilon sub 0 sobre 2, que es menor que epsilon sub 0. Por lo tanto, este punto sí está contenido en la vecindad abierta con centro 0,b y radio epsilon sub 0, ya que estos cálculos lo demuestran. Muy bien, hemos visto que este punto sí está en la vecindad. Tratemos de probar que este mismo punto está en X. Muy bien. Tenemos de manera inmediata que menos epsilon 0 sobre 2, b no está en X, pues la primera componente, si estamos suponiendo que epsilon sub 0 es mayor que 0, de manera inmediata menos epsilon sub 0 sobre 2, pues es menor que 0. Y la primera componente, es decir, este número, no está entre 0 y 1, lo cual es una contradicción porque habíamos dado por cierto que la vecindad completa sí estaba contenida o era subconjunto más bien del conjunto X. Y esto implicaba que todos sus puntos de la vecindad estaban contenidos también en X, lo cual no es cierto. Y nos da una contradicción. Por lo tanto, 0, b no es punto interior de X. Ahora que entendimos que es una vecindad abierta y un punto interior, nos toca definir lo que es el interior de un conjunto. Sea X subconjunto de Rn, se define su interior como el conjunto de puntos interiores de X y se simboliza de estas dos formas, así o así. Repito, el interior de un conjunto es el conjunto de puntos interiores del conjunto X. Es decir, todos los puntos que son interiores. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo.
sea A el conjunto formado por los vectores x1 y x2 en R2, tal que x1 menos x2 es igual a 1. Entonces debemos responder ¿cuál es el interior de A? Es decir, hay que encontrar el interior del conjunto A. Bien, primero vamos a dibujar dicho conjunto y para eso aquí tenemos el plano formado por los ejes x1 y x2 correspondientes y entendemos que el conjunto A son los vectores en R2 tal que su primera componente menos su segunda componente es igual a 1, es decir, todos los puntos que vemos en la recta en color amarillo. Todos esos forman el conjunto A. De esta forma, pues nuestra meta es encontrar puntos que cumplan la definición de interior o de punto interior del conjunto A. Pues de manera inmediata decimos que el interior de A es igual a vacío, porque si nosotros agarramos cualquier punto dentro de esta recta, a la hora de querer formar un épsilon, pues vamos a llegar a una contradicción similar al ejemplo anterior. Muy bien, vamos a hacer un desarrollo analítico para que se entienda de mejor forma a qué nos referimos de que el interior de A es igual a vacío. Y para esto, pues elegimos un punto A1, A2 y de este punto, pues vamos a formar una vecindad abierta con radio epsilon sub 0. Como pueden ver, al tratar de formar una vecindad, pues vemos de manera inmediata que esta vecindad pues no está contenida dentro de la recta en color amarillo. Y eso dificulta las cosas. De hecho, no permite que este punto sea interior del conjunto A, ya que pues prácticamente el conjunto A son todos los puntos en la recta en color amarillo. Entonces, para cualquier punto que nosotros decidamos elegir, pues vamos a tener el mismo problema. Al querer formar un epsilon 0 que nos permita dar una vecindad, pues esta vecindad no va a estar contenida dentro de la recta en color amarillo. Analíticamente, repito, pues podemos suponer que el interior de A es diferente del vacío. Así existe un A, vector o punto interior de A, que pertenece al conjunto A mayúscula, de tal forma que existe epsilon sub 0 mayor que 0, tal que la vecindad abierta con centro A y radio epsilon sub 0 es subconjunto de A. Muy bien, entonces suponemos este hecho como cierto. Ahora vamos a considerar al punto A1 menos epsilon 0 sobre 2, A2. Este punto pertenece a la vecindad abierta con centro A minúscula y radio epsilon 0, ya que al calcular la distancia la norma de la distancia de A1 menos epsilon 0 sobre 2, A2 con el punto A1, A2, pues es igual a la norma de A1 menos epsilon 0 sobre 2 menos A1, A2 menos A1, ya que estamos calculando esta resta. Y bueno, A1 menos A1 pues se eliminan y A2 menos A2 pues queda 0. Y esto es igual a la norma del punto menos epsilon 0 sobre 2, 0, cuya norma es igual a la raíz de menos epsilon 0 sobre 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a la raíz de epsilon 0 al cuadrado sobre 4, que es igual a epsilon 0 sobre 2, menor que epsilon 0. Este cálculo solo sirve para demostrar que este punto pertenece a la vecindad abierta. Pero ahora, como el vector A minúscula, que es igual a
A1,2 pertenece al conjunto A mayúscula, noten que se cumple que A1 menos A2 es igual a 1, es decir, la primera componente menos la segunda es igual a 1. Entonces, tenemos de manera inmediata que todo punto en A pues debe de cumplir este hecho, cosa que no sucede con el punto que acabamos de considerar, A1 menos epsilon sobre 2, A2, ya que A1 menos epsilon 0 sobre 2 menos A2, pues esto es igual a 1 menos A2 menor que 1, ya que el vector A minúscula sí pertenece al conjunto A mayúscula, por eso es que es 1 menos epsilon 0 sobre 2, y esto es igual a 1 menos epsilon 0 sobre 2, que es diferente de 1. De hecho, es menor que 1. Entonces, de este punto, A1 menos epsilon 0 sobre 2, A2, la resta de su primera componente menos su segunda componente nos da un número diferente de 1. Por lo tanto, este punto no pertenece al conjunto A mayúscula, lo cual es una contradicción, ya que estamos suponiendo que todos los puntos de la vecindad abierta con centro A minúscula radio epsilon 0, pues también pertenecen al conjunto A mayúscula, lo cual acabamos de ver que no es cierto. Bueno, un ejercicio interesante que ustedes pueden analizar es el conjunto del ejemplo 1, X, que son los vectores en R2, tal que su primera componente está entre 0 y 1. Pueden intentar encontrar el interior de dicho conjunto y pueden dejar en los comentarios su respuesta. Por último, para terminar este video, vamos a definir qué es un conjunto abierto. En los libros hay dos definiciones muy populares. La primera es esta que estamos viendo a continuación y decimos que un conjunto A mayúscula, subconjunto de Rn, se dice que es abierto en Rn si el conjunto A es igual a su interior, es decir, al conjunto de puntos interiores de A. Y una segunda definición de conjunto abierto es la siguiente. Un conjunto A mayúscula, subconjunto de Rn, se dice que es abierto en Rn si para toda punto A minúscula contenido en A mayúscula existe epsilon mayor que 0, tal que la vecindad abierta con centro A y radio epsilon está contenido en A. Son dos definiciones que se utilizan en los libros, son muy comunes y bueno, son dos definiciones que vamos a estudiar con ejemplos en el siguiente video. Por lo pronto, no me queda más que agradecer mucho tu atención. Dale like al video si te gustó. Puedes dejar tus dudas y comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.